Todos creen saber qué hay dentro de las pirámides. La respuesta parece tan simple, tan grabada en nuestra mente desde niños, que casi ofende preguntar. Tumbas. Gigantescos mausoleos de piedra para faraones obsesionados con la muerte. Adentro, nos dicen, había sarcófagos, tesoros inimaginables y, por supuesto, momias envueltas en lino y misterio. Esa es la historia que ves en los documentales, la que te cuentan los guías bajo el sol abrasador de Giza. Es una buena historia. Lógica. Pero es solo eso, una historia. La cubierta de un libro antiguo y polvoriento cuyo verdadero relato, el que se susurraba en las noches del desierto, se ha perdido en el tiempo. Pero, ¿y si te dijera que esa respuesta es el mayor engaño de la historia? No un engaño malintencionado, sino uno nacido de nuestra propia incapacidad para comprender. ¿Y si el mayor secreto de las pirámides no es lo que guardaban en su interior, sino para que fueron realmente construidas? Cierra los ojos un momento. Imagina que estás allí. Siente el calor seco en tu piel, escucha el viento del desierto, un murmullo que ha pulido estas piedras durante más de 4500 años. Extiendes la mano y tocas la superficie de un bloque de piedra caliza. Es áspero, monumental. Pesa más que un coche, y hay más de 2 millones de ellos solo en la Gran Pirámide. Te sientes diminuto, aplastado por la escala de todo. Y entonces, miras hacia arriba, siguiendo la línea perfecta que se eleva y se pierde en el azul profundo del cielo egipcio. Y en ese silencio, te das cuenta de algo. El silencio de las pirámides no es un silencio de muerte. No es el silencio de un cementerio. Es un silencio de expectación. Como si la estructura entera estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo suceda. Como si, en cualquier momento, el mecanismo para el que fue creada pudiera volver a activarse. Nos han dicho que los egipcios estaban obsesionados con la muerte. Pero eso es mirar el universo a través de una cerradura. No estaban obsesionados con la muerte. Estaban enamorados de la vida. Tan enamorados, que se negaron a aceptar que terminara. Creían que la vida, la conciencia, la esencia de una persona, podía y debía continuar. No en un paraíso lejano y etéreo, sino aquí, entre nosotros, y sobre nosotros, en el cielo. La muerte no era un final, era un obstáculo. Un enemigo que podía ser vencido con la tecnología, la fe y la arquitectura más audaz que el mundo hubiera conocido jamás. Y la prueba de esa guerra contra el olvido son estas montañas artificiales. Olvídate por un segundo de los ladrones de tumbas, de las cámaras vacías y de los tesoros perdidos. Eso es ruido. Distracciones que nos han alejado de la pregunta fundamental, ¿por qué esta forma? ¿Por qué construir una montaña de piedra, casi sólida, con apenas unos pocos pasadizos y cámaras diminutas en su interior? ¿Por qué apuntar al cielo con esa precisión matemática que aún hoy nos cuesta replicar? La respuesta no está en el oro. El oro se puede robar. La respuesta está en la promesa. Una promesa susurrada de dioses a reyes, de reyes a sacerdotes, de sacerdotes a arquitectos. La promesa de que un hombre, un faraón, podía convertirse en algo más. Podía trascender su cuerpo mortal, viajar a través de la oscuridad del inframundo y renacer. No como un espíritu, sino como un dios. Como una estrella imperecedera en el firmamento. Ese es el eco que aún resuena en estos valles. El eco de una promesa olvidada. La de que estos monumentos no eran para honrar a un rey muerto, sino para fabricar un Dios vivo. Construyeron para la eternidad, sí, pero no de la forma en que imaginas. No querían ser recordados. Querían ser. Por siempre. Esta historia, nuestro cuento, no trata sobre cómo murió un faraón. Trata sobre cómo planeaba vivir para siempre. Y para empezar a entenderlo, tenemos que dejar de ver la pirámide como una tumba y empezar a verla como lo que realmente es, el primer paso de ese viaje increíble. Para descifrar el secreto, no debemos buscar tesoros perdidos, sino mirar la estructura misma. Debemos entender esa increíble montaña hueca que, durante milenios, no ha dejado de apuntar al cielo. Una montaña.
Esa es la primera impresión. Una montaña perfecta, geométrica, arrancada de la imaginación de un dios y plantada en medio del desierto. Pero, ¿por qué una montaña? ¿Por qué no una torre, un palacio, una esfera? En el mundo antiguo, las montañas eran sagradas. Eran las escaleras naturales hacia el cielo, los lugares donde lo terrenal tocaba lo divino. Eran el hogar de los dioses. Construir una montaña artificial no era solo un alarde de poder para impresionar a los mortales. Era una declaración de intenciones dirigida a los propios dioses. Era decirles, no esperaremos a que nos invitéis a vuestro reino. Construiremos nuestro propio camino hasta vuestra puerta. Era el acto de ingeniería más soberbio y más devoto de la historia. Pero esta montaña tiene un secreto. Es una montaña hueca. Y aquí nuestra mente moderna tropieza. El 99% de la Gran Pirámide es piedra maciza. Millones de toneladas de roca apiladas para encerrar un puñado de pasillos y 3 pequeñas cámaras. Parece un desperdicio de espacio, un esfuerzo absurdo. Pero eso es porque pensamos en edificios. Y esto no es un edificio. Imagina que estás preparando una semilla para que sobreviva a un invierno nuclear. La rodearías de la coraza más densa, más aislante, más protectora que pudieras concebir. La piedra maciza de la pirámide no era relleno. Era el aislante. Era un escudo diseñado para crear en su interior un entorno absolutamente estable, un santuario impenetrable a las fuerzas del caos del mundo exterior. Protegía el delicado proceso que iba a ocurrir dentro del tiempo, de la descomposición, de la vida y de la muerte. Creaba una burbuja, una cámara de gestación cósmica donde las reglas normales del universo quedaban en suspenso. El interior no era un espacio para vivir, ni para almacenar. Era un útero. Y la inmensa masa de piedra era el cuerpo que lo protegía. Y luego, está la dirección. Esta montaña hueca no está puesta al azar. Apunta. Con una precisión que desafía la lógica, sus 4 caras están alineadas con los 4 puntos cardinales. El norte, el sur, el este y el oeste. Pero no apunta solo a la tierra. Apunta al cielo. Los antiguos astrónomos egipcios, los sacerdotes observadores de estrellas, sabían algo. Sabían que el cielo nocturno era un mapa y un reloj. Y notaron que, mientras la mayoría de las estrellas nacían en el este y morían en el oeste, había un punto en el norte alrededor del cual todo parecía girar. Un eje de calma en el caos celestial. Esas eran las estrellas circumpolares, las que nunca se ponían, las que nunca morían. Para los egipcios, esas eran las Ikemusek, las indestructibles. La personificación de la eternidad. La Gran Pirámide no apunta al norte por casualidad. Apunta a la eternidad. Es un dedo de piedra que señala el destino final, el lugar donde las almas de los reyes podían unirse a las estrellas que nunca mueren. Así que ahora tenemos una imagen más clara. No es una tumba. Es un instrumento de precisión. Una montaña artificial para crear un camino al cielo. Una coraza de piedra para proteger un proceso sagrado. Y un sistema de puntería para dirigir un alma a un destino cósmico. Es, en esencia, una plataforma de lanzamiento. El hardware de una máquina espiritual. El chasis de una nave increíble, construida para un solo pasajero y para un solo viaje. Pero toda máquina necesita una puerta. Un panel de control. Un lugar para que el piloto de esta arca de piedra pueda embarcar en su odisea. Y esa puerta, ese punto de entrada al mecanismo, estaba guardada con algo más que rocas y sellos. Era la frontera final entre nuestro mundo y el siguiente. El punto exacto donde la vida, tal y como la conocemos, debía terminar para que algo mucho más grande pudiera comenzar. Toda gran historia tiene un punto de no retorno. Para el alma del faraón, ese punto era una discreta apertura en la cara norte de la pirámide, a unos 17 metros sobre la arena del desierto. Hoy la vemos como una simple entrada para turistas, un hueco en la inmensidad de la piedra. Pero en su día, era invisible. La entrada original de la Gran Pirámide no era un arco monumental.
Era una herida secreta, sellada con un bloque de piedra caliza de Tura tan perfectamente cortado y encajado que la cara de la pirámide parecía una superficie única e ininterrumpida. No estaba hecha para ser encontrada. Era una puerta diseñada para cerrarse una sola vez y para siempre. Imaginen la escena. La procesión funeraria ha llegado. El cuerpo del rey, preparado durante 70 días, está listo. Los sacerdotes lectores, con sus papiros, recitan los primeros encantamientos, palabras de poder para proteger el viaje. El sol del mediodía se refleja en el revestimiento blanco y brillante de la pirámide, cegando a los mortales. Este es el último momento de luz, el último sonido del mundo de los vivos que escuchará el faraón. Este umbral no separaba simplemente el afuera del adentro. Separaba la realidad del mito. Separaba el tiempo lineal de la eternidad cíclica. Al cruzarlo, el faraón dejaba de ser un hombre que había gobernado Egipto para convertirse en la materia prima de un dios. Todo su poder, su historia, sus batallas y sus riquezas se quedaban afuera, insignificantes. Dentro, solo importaba la pureza de su alma y la potencia de la magia que lo envolvía. No estaban sellando una tumba para protegerla del mundo. Estaban sellando el mundo para proteger el sagrado y volátil experimento que estaba a punto de comenzar en su interior. Pensemos en el sonido. El último eco de los cantos de los sacerdotes. El pesado y rechinante deslizar de esa piedra angular que sellaba la entrada. Un sonido sordo, definitivo. Y luego, un silencio como ningún otro. Un silencio de 4 milenios. Un silencio tan denso y pesado que se convierte en una presencia física. Afuera, los imperios nacerían y caerían. Las lenguas cambiarían, los dioses serían olvidados y reemplazados. El mundo seguiría girando. Pero dentro de ese corredor, el tiempo se había detenido. La puerta está cerrada. El mundo de los vivos ha quedado atrás, convertido en un recuerdo lejano. Para el alma del faraón, la transformación ha comenzado. Ya no hay vuelta atrás. Solo hay un camino. Hacia abajo. Hacia una oscuridad total, sofocante y deliberada. Un pasaje estrecho e inclinado que parece un tobogán hacia las entrañas mismas de la tierra. Este no es un simple pasillo. Es la primera prueba. El primer verso de un poema épico escrito en piedra. Es la entrada deliberada al caos, el primer paso en el peligroso y confuso laberinto del alma errante. Olvida la luz del sol. Olvida el sonido del viento. Olvida el espacio. En el instante en que cruzas el umbral sellado, la pirámide te devora. Te encuentras en un pasadizo de apenas 1 metro de ancho por 1 metro de alto. Tienes que agacharte, casi arrastrarte. Y el suelo se inclina bruscamente hacia abajo, en un ángulo de 26 grados, hundiéndose en el corazón de la roca madre. No hay decoraciones. No hay jeroglíficos que te guíen. Solo piedra desnuda, oscuridad absoluta y un silencio tan profundo que puedes oír el latido de tu propio corazón, o el eco de tu propia alma. Este es el primer acto del viaje al Duat, el inframundo egipcio. No es un viaje glorioso, es un descenso humillante. Aquí abajo, no eres un rey. No eres un dios. No eres nada. Eres solo una conciencia flotando en una negrura geométrica, siendo despojado de tu ego, de tu identidad. El pasadizo se extiende por más de 100 metros. 100 metros de descenso opresivo, una caída controlada hacia la locura. Y te lleva a un lugar de caos deliberado. Una cámara subterránea, excavada toscamente en la roca, a 30 metros bajo la base de la pirámide. Es un lugar de pesadilla. Las paredes son irregulares, el suelo es un pozo de escombros, el techo parece que podría colapsar. Es el desorden en su máxima expresión. Los egiptólogos la llaman la cámara subterránea. Pero en nuestro cuento, es el abismo. Es el Nan, el océano primordial de caos del que todo nació y al que todo amenaza con volver. Llegas al fondo, a este callejón sin salida de la creación, y una terrible duda te asalta: ¿es esto? ¿Este es el final del viaje?
¿Un hoyo de desesperación en las profundidades de la tierra? Este no puede ser el destino prometido a un faraón. Y ahí radica la primera gran prueba del laberinto. El secreto no estaba en llegar hasta el final de este camino de desesperanza. El secreto estaba en darte cuenta, antes de caer en el abismo, de que habías pasado por alto la verdadera ruta. Debes rebobinar tu viaje. Volver sobre tus pasos en la oscuridad. Y entonces lo ves. O más bien, lo sentirías. Oculto en el techo del pasadizo descendente, mucho antes del abismo, hay otro camino. Otra apertura. Sellada por 3 enormes bloques de granito, como 3 guardianes impenetrables. Este es el pasadizo ascendente. El primer camino, el fácil, el que va cuesta abajo, te lleva al caos y la aniquilación. Pero el segundo camino, el verdadero, está oculto, bloqueado y exige un esfuerzo sobrehumano. Hay que subir. Hay que luchar contra la gravedad. Hay que dejar atrás el abismo y elegir la ascensión. El alma del faraón no debía sucumbir a la oscuridad, debía encontrar la fuerza para buscar la luz, incluso en la más completa negrura. Has superado la prueba del abismo. Has rechazado el camino fácil hacia la nada. Has demostrado tu voluntad de ascender. Y ahora, mientras comienzas a subir por este nuevo pasaje, igualmente estrecho y sofocante, sientes que la naturaleza misma de la pirámide está cambiando. Ya no te está tragando. Te está guiando. Te está llevando hacia arriba, hacia su centro neurálgico, hacia la sala de máquinas de la eternidad. Estás a punto de entrar en el corazón de piedra que late con el cosmos. Justo cuando tus sentidos se han acostumbrado a la opresión, al espacio reducido, a la lucha por cada paso ascendente, sucede algo imposible. La opresión se rompe. El techo del pasillo se eleva de repente, disparándose hacia una nueva oscuridad a más de 8 metros de altura. Has entrado en la gran galería. Y no es una galería. Es una catedral de piedra. Un cañón interior que se eleva hacia el corazón de la pirámide con una intención sobrecogedora. Las paredes no son rectas, se inclinan hacia adentro, capa sobre capa, como las manos de gigantes a punto de juntarse en oración. El efecto es vertiginoso, poderoso. Ya no te arrastras. Asciendes por una escalera divina, un río de piedra que fluye hacia arriba. Sientes una fuerza que te jala, que te impulsa hacia un destino que está más allá, en la cima de esta montaña artificial. Este lugar no fue diseñado para ser admirado. Fue diseñado para ser experimentado. Fue construido para transformar. El alma del faraón, después de haber sido humillada y probada en los pasillos inferiores, ahora era elevada, su espíritu engrandecido por la arquitectura misma. Era un recordatorio de la meta final, el cielo. Pero antes de llegar al final de este camino celestial, hay una parada. Un pasaje horizontal se desvía, llevando a una cámara de una simetría perfecta, situada exactamente en el eje central de la pirámide. Hoy la llaman la Cámara de la Reina. Pero este nombre es un eco moderno, una etiqueta vacía. Esta sala nunca fue para una reina. Fue para un ritual. Piénsalo como la última sala de preparación antes del lanzamiento. Un lugar de calma y concentración profunda. Aquí, en el centro matemático de la pirámide, aislado del mundo por millones de toneladas de piedra, el alma del rey se preparaba para su metamorfosis final. Tal vez aquí es donde su Ka, su doble espiritual, esperaba en forma de estatua dentro de ese enigmático nicho en la pared. Tal vez aquí, el alma se miraba a sí misma por última vez, despojándose de los últimos vestigios de su vida mortal antes del gran salto. Y es aquí donde empezamos a entender la verdad más profunda. No estás dentro de un edificio. Estás dentro de un mapa tridimensional del cielo nocturno. La posición de estas cámaras, sus ángulos, sus dimensiones, no son arbitrarios. Reflejan posiciones estelares, alineaciones cósmicas. La pirámide entera es un modelo a escala del universo, o al menos, de la parte del universo que importaba para la resurrección, el camino hacia las estrellas indestructibles.
Este corazón de piedra fue diseñado para latir. Los investigadores modernos han descubierto que estas cámaras tienen propiedades acústicas extraordinarias. Resuenan a frecuencias increíblemente bajas, algunas inaudibles para el oído humano. ¿Te imaginas? Los sacerdotes, desde el exterior, o quizás desde cámaras ocultas, entonando cánticos graves y monótonos. Las vibraciones viajando a través de la piedra maciza, convirtiendo la pirámide entera en un gigantesco instrumento musical. El corazón de piedra latiendo, vibrando, creando el ambiente sónico perfecto para ayudar al alma del faraón a desprenderse de su envoltura física. El alma, purificada en la cámara central y energizada por la ascensión a través de la galería, ahora está lista. Completa su viaje por el río de piedra y llega a un último umbral bajo. Un último pasaje agachado antes de la sala de operaciones final. El lugar donde se encuentra el objeto más famoso e incomprendido de todos. La cámara de la transfiguración. El nido donde espera la cuna vacía y donde el rey debe, finalmente, renacer. Tras pasar por un último corredor bajo, te incorporas y entras en un silencio diferente. Un silencio rojo. Estás en la cámara del rey. Pero ese nombre no le hace justicia. Sería más exacto llamarla el horno de los dioses. Todo aquí es diferente. Las paredes no son de piedra caliza blanca, sino de enormes bloques de granito rojo de Asuán, traído desde 800 kilómetros al sur. El rojo, para los egipcios, era el color del fuego, del poder y del renacimiento. El aire aquí dentro se siente cargado, denso. El techo es plano, formado por 9 losas de granito que pesan más de 400 toneladas en total. Y sobre él, 5 cámaras de descarga secretas, un milagro de la ingeniería diseñado para proteger este pequeño espacio de ser aplastado por el peso de una montaña. Esta cámara era el lugar más protegido, más sagrado, más importante de todo Egipto. Y en su centro, te encuentras con él. El objeto más famoso y enigmático de la pirámide. Un cofre de granito rojo, tallado en una sola pieza. Sin tapa. Sin inscripciones. Y vacío. La pregunta resuena en 2 milenios de exploración: ¿dónde está el faraón? La respuesta fácil, la que satisface nuestra lógica moderna, es los ladrones de tumbas. Se lo llevaron todo. Fin de la historia. Pero esa respuesta es demasiado simple. Ignora el propósito de todo lo que hemos visto. Construir una máquina cósmica de esta magnitud, protegerla con millones de toneladas de piedra, ¿solo para que un ladrón la profane? No. Esa es la historia de los hombres. Nosotros estamos contando la historia de los dioses. Y en esta historia, el sarcófago no está vacío porque algo fue robado. Está vacío porque el ritual fue un éxito. Debemos dejar de ver este objeto como un ataúd. Un ataúd es para contener la muerte. Esto era una herramienta para crear vida. No era una tumba. Era una crisálida. No era un sarcófago. Era una cuna. Aquí es donde ocurría la magia final. El cuerpo momificado del rey era depositado en esta caja de granito. Y entonces, la máquina se activaba. Las vibraciones de los cánticos, enfocadas en esta cámara. La energía del cosmos, canalizada por la forma y la alineación de la pirámide. Todo convergiendo en este único punto. El propósito no era preservar el cuerpo para siempre. Era usarlo como un ancla, un catalizador. Un trampolín para que el Ka y el Ba, las esencias espirituales y de la personalidad del rey, se fusionaran, se transformaran y se liberaran de la carne. El cuerpo cumplía su función final y se volvía irrelevante. Un traje espacial desechado tras llegar al destino. Así que no busques al rey en el sarcófago. Ese es el último lugar donde lo encontrarías. Es como buscar la mariposa dentro de la crisálida ya abierta. El sarcófago vacío no es una escena del crimen. Es un diploma de graduación. Es la prueba definitiva de que el faraón ya no está aquí. Ya no es un cuerpo. Ha renacido. Se ha convertido en un ser de pura energía, listo para la siguiente fase de su viaje.
El rey ha renacido. La cuna está vacía. El hardware de la pirámide ha cumplido su función a la perfección. Pero una máquina tan compleja, un ritual tan poderoso, no puede funcionar solo con piedra y alineaciones. Necesita un manual de instrucciones. Necesita un lenguaje de programación. Necesita la guía, el mapa de ruta para el alma recién liberada. Necesita el hechizo grabado en los muros. La máquina ha funcionado. El alma es libre. Pero, ¿libre para ir a dónde? ¿Y cómo? El universo después de la muerte, el Duat, era un lugar peligroso, lleno de demonios, puertas vigiladas y dioses hostiles. Un alma recién nacida, por muy faraónica que fuera, sería devorada. Necesitaba un mapa, un arma y un manual de usuario. Durante siglos, el interior de la Gran Pirámide nos confundió con su silencio. Sus paredes desnudas y austeras no ofrecían ninguna pista. Parecía una máquina sin programa. Pero la clave no estaba en la pirámide de Keops, sino en las de sus sucesores, como la del faraón Unas en Saqqara. Cuando los exploradores entraron por primera vez en su cámara funeraria en el año 1881, se quedaron sin aliento. Las paredes no estaban desnudas. Estaban vivas. Cubiertas de arriba a abajo con columnas de jeroglíficos pintados de un azul verdoso, el color de la vida y la resurrección. Durante milenios, creímos que las pirámides eran mudas. Hasta que una de ellas decidió hablar. Y lo que dijo cambió nuestra comprensión del antiguo Egipto para siempre. Estos no eran relatos de las batallas del rey. No eran alabanzas a su ego. Eran algo mucho más extraño y poderoso. Eran los textos de las pirámides, la colección de escritos religiosos más antigua de la humanidad. Y son, en esencia, el software de la eternidad. Son cientos de conjuros, himnos y encantamientos que forman una guía de viaje completa para el alma del faraón. Hay hechizos para protegerse de las serpientes y los escorpiones del inframundo. Hay contraseñas mágicas para responder a los guardianes de las 7 puertas. Hay fórmulas para respirar bajo el agua y caminar sobre el fuego. Pero lo más increíble son los hechizos de poder. No son oraciones pidiendo humildemente ayuda a los dioses. Son órdenes. El faraón no pide unirse a los dioses, declara su igualdad. Un hechizo dice, oh dioses. No soy yo quien os necesita, sois vosotros quienes me necesitáis. Se proclama a sí mismo un poder cósmico, capaz de devorar a otros dioses para absorber su magia. En el antiguo Egipto, la palabra escrita tenía un poder inmenso. Escribir algo no era describirlo, era invocarlo, darle existencia. Estos jeroglíficos no estaban allí para ser leídos por los sacerdotes. Estaban allí para ser activados por el alma del rey. Eran un programa eternamente activo. La pirámide misma, a través de estos textos, le susurraba constantemente al faraón qué hacer, qué decir y en quién convertirse. ¿Y por qué la Gran Pirámide de Keops es muda? Quizás la respuesta es que su tecnología era aún más avanzada. Quizás el software no necesitaba estar escrito en las paredes, sino que era activado por los cánticos de los sacerdotes en rituales cuyo eco se ha perdido para siempre. O quizás, en esa era dorada, se confiaba en que el alma del rey ya poseía este conocimiento. O, la idea más poética de todas, quizás la arquitectura de la Gran Pirámide es tan perfecta, que la estructura misma es el hechizo. El alma del rey, ahora renacida en la cuna de granito y armada con el conocimiento de estos conjuros, está lista para su partida final. La máquina ha hecho su trabajo. El software está cargado. Solo queda un último paso, el lanzamiento. Y para ello, los arquitectos diseñaron 2 de los elementos más enigmáticos y poéticos de toda la pirámide, los ríos invisibles hacia las estrellas. Desde la cámara del rey y la cámara de la reina, parten 4 pasadizos estrechos, de apenas 20 centímetros de lado. Durante más de un siglo, los llamaron canales de ventilación. Es, quizás, la descripción más equivocada y aburrida de la historia. Los muertos no necesitan respirar. Estos canales no estaban diseñados para que entrara el aire.
Estaban diseñados para que saliera el alma. No eran conductos de ventilación. Eran cañones de lanzamiento. Eran los ríos invisibles que conectaban el corazón de la pirámide directamente con el océano del cosmos. Pensemos en su construcción. Estaban sellados por ambos lados. Sellados desde dentro de las cámaras y sellados antes de llegar a la superficie de la pirámide. ¿Qué clase de ventilación es esa? No tiene sentido, a menos que no fueran para el aire, sino para un viajero que pudiera atravesar la piedra. Y aquí, la precisión matemática de los arquitectos egipcios nos deja la pista definitiva. Estos 4 ríos de piedra no apuntan a lugares al azar en el cielo. Son como misiles teológicos, apuntando con una precisión increíble a destinos divinos específicos, tal y como se veían en el cielo nocturno hace 4500 años. El canal norte de la cámara del rey apuntaba directamente a las estrellas circumpolares, las indestructibles. Era una autopista directa hacia la eternidad, un camino para que el alma del faraón se uniera a aquellas estrellas que nunca mueren. El canal sur, por su parte, apuntaba a un destino aún más significativo. Apuntaba directamente al cinturón de Orión. Y Orión, para los egipcios, no era un simple cazador. Era la manifestación celestial del gran dios de la resurrección, Osiris. El rey, muerto y renacido, era Osiris. Este canal era el camino a casa. Un ascensor cósmico para que el alma del rey se reuniera con su propia esencia divina en el firmamento. Incluso los canales de la cámara de la reina tenían un propósito. Uno apuntaba a la estrella Sirio, la manifestación de la diosa Isis, esposa de Osiris y madre mágica de la resurrección. El otro, hacia la Osa Menor. Todo el sistema era un mapa de escape celestial. El alma renacida, ahora un ser de luz, llegaba a la cámara del rey, el centro de poder. Consultaba su mapa de hechizos. Y elegía su destino. ¿Quería convertirse en una estrella inmortal en el norte? Tomaba ese río. ¿Quería unirse al gran ciclo de muerte y renacimiento con Osiris en el sur? Tomaba el otro. Imagina ese momento. El alma, una chispa de energía pura, se acerca a la entrada de uno de estos túneles. Usando las palabras de poder de los textos de las pirámides, la fina capa de piedra que sella la entrada se desvanece. Y el alma es absorbida, lanzada a una velocidad inimaginable a través de la oscuridad de la piedra, siguiendo un camino recto hacia la luz de una estrella lejana. La pirámide no era solo una tumba. No era solo una máquina de resurrección. Era un arma de precisión. Un portal de teletransporte. Un cañón estelar. El alma ha viajado por el río de piedra. Ha atravesado la última puerta. Ha salido de la montaña artificial y ahora se encuentra en la inmensidad negra y silenciosa del cosmos. La máquina ha cumplido su propósito. Pero, ¿qué sucede ahora? ¿Cuál es la recompensa final por un viaje tan increíble? El cuento no termina cuando el rey deja la tierra. Termina cuando el faraón se convierte en constelación. Imagina la quietud. Tras el viaje violento y transformador a través de la piedra, el alma del faraón emerge. No hay sonido. No hay aire. Solo un frío infinito y un mar de luces suspendidas en una negrura perfecta. El mundo de los hombres, el planeta entero, es ahora una esfera azul y blanca que se aleja lentamente. La libertad es absoluta. Esta es la apoteosis. La meta final. El alma ya no es un K o un BA. Se ha convertido en un AK, un espíritu glorificado, un ser de luz pura e indestructible. Ha cumplido la promesa. Ha vencido a la muerte, no escondiéndose de ella, sino atravesándola para salir por el otro lado, transformado. Ahora, se une al orden cósmico. Quizás asciende para tomar un remo en la barca de millones de años, la nave solar del dios Ra, ayudándole a navegar por el cielo durante el día y a luchar contra la serpiente del caos, Apep, durante la noche. Asegurando que el sol vuelva a nacer cada mañana. Un papel activo en el mantenimiento del universo.
O quizás viaja a ese punto de calma en el norte, convirtiéndose en una de las estrellas imperecederas, un punto fijo en el cielo nocturno, un ancla de eternidad para su pueblo en la tierra. Un dios silencioso y vigilante. O, como creían firmemente, se une a la gran constelación de Orión, fundiéndose con la esencia de Osiris para siempre. Su historia se convierte en la historia de la estrella. Cada noche, cuando Orión se eleva sobre el horizonte, no es solo un patrón de luces. Es el rey que ha regresado. El ciclo se ha completado. Y abajo, en la tierra de Egipto, la gente mira hacia arriba. Los sacerdotes, que conocen el secreto, señalan al cielo. El rey no los ha abandonado. No está atrapado en una tumba oscura. Ha ascendido. Ha cumplido el destino de todo faraón, convertirse en el puente entre los hombres y los dioses. Ahora es parte del gran reloj celestial que gobierna sus vidas, las inundaciones del Nilo y las estaciones. Es una garantía de que hay orden en el cosmos, de que hay vida más allá de la muerte. Y la pirámide que ha dejado atrás ya no es un simple monumento. Se ha convertido en un faro. Un punto de conexión permanente entre este mundo y el otro. Su punta, el piramidión, brilla con el primer y el último rayo de sol cada día, un recordatorio constante del viaje del rey. Ya no es la tumba del faraón. Es el lugar de su nacimiento a la divinidad. El cascarón vacío del que ha emergido una estrella. Así que volvemos a la pregunta inicial, ¿qué hay en el interior de las pirámides de Egipto? La respuesta, ahora lo sabemos, es casi nada. Unos pasillos vacíos. Unas cámaras desnudas. Un sarcófago de piedra sin ocupante. Y esa es la respuesta más bella y profunda que podríamos haber encontrado. Porque el propósito de la pirámide nunca fue contener algo. Su propósito fue lanzar algo. No están vacías por fracaso. Están vacías por éxito. La próxima vez que veas una imagen de las grandes pirámides, no pienses en la muerte, el polvo y los tesoros robados. Piensa en el lanzamiento. Piensa en la vibración, en el viaje a través de la oscuridad, en los ríos de piedra y en el salto final hacia las estrellas. Porque los antiguos egipcios no construyeron tumbas. Forjaron leyendas en piedra y nos dejaron un mapa para alcanzar la eternidad.